Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tengo una recomendación que de verdad, estoy segura que les va a encantar. Es una de esas series que te atrapa desde el primer minuto, te engancha con cada giro y no te suelta hasta que ves el último episodio. Y sí, como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Amor a prueba, o su título original, Kara Sevda. Si son fans de los dramas turcos, o si están empezando a descubrir este fascinante universo de historias llenas de emociones y giros inesperados, prepárense, porque esta serie es literalmente imperdible. Y no lo digo solo yo, lo dicen las críticas especializadas, lo dice el público que la sigue apasionadamente en todo el mundo, y por supuesto, lo digo yo, después de haberla visto, y revisto, y vuelto a ver partes específicas. Porque es una de esas historias que simplemente te apetece volver a experimentar, sentir y vivir. Es como un buen libro que siempre quieres releer o una canción que te encanta y no te cansas de escuchar. Así que si aún no la conocen, o si ya la vieron y quieren refrescar la memoria, o simplemente aman los dramas turcos tanto como yo, quédense conmigo. En este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en el apasionante universo de Amor a prueba, explorando a fondo su trama, sus personajes, y por supuesto, a los increíbles protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos actores que como verán a continuación, son pura química en pantalla. Dos almas gemelas que se encontraron en el set y lograron traspasar la pantalla para cautivarnos con su talento y carisma. Y ya que están por aquí, no sean tímidos, porque no se suscriben al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de mis recomendaciones, reseñas y análisis de series y películas. Activen la campanita para recibir notificaciones y acompáñenme en esta aventura cinéfila. Además, sus comentarios, me gusta y suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir creando contenido que disfruten. Así que adelante, únanse a esta comunidad de amantes de las series. Ahora sí, comencemos. Amor a prueba nos narra la apasionante y compleja historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media que vive una vida sencilla y feliz junto a su familia, y Nihan Sezin, una joven artista proveniente de una familia adinerada y con una vida aparentemente perfecta, una vida que, como veremos, esconde secretos y mentiras. Desde el primer encuentro, la serie nos muestra que el destino, el amor y las circunstancias sociales, a menudo, se entrelazan de maneras impredecibles y, en este caso, de manera explosiva, causando un torbellino de emociones y conflictos. El encuentro entre Kemal y Nihan es como un flechazo. Literalmente. Es uno de esos amores a primera vista, de esos que te hacen sentir que todo el mundo se detiene, que el tiempo se congela y solo existen ellos dos, envueltos en una burbuja de magia y atracción. Es una conexión casi mágica, algo que va más allá de lo físico, una conexión de almas, de miradas que se entienden sin palabras, de corazones que laten al unísono. Y aunque ambos pertenecen a mundos completamente diferentes, la conexión es instantánea, innegable e inquebrantable. Su amor es puro, genuino, un amor de verdad, de esos que te cambian la vida y te hacen ser mejor persona, y desafía las barreras sociales que intentan separarlos, las diferencias económicas, las costumbres y las presiones familiares. Pero como en todo buen drama turco y en la vida misma, las cosas nunca son tan sencillas, el camino al amor verdadero rara vez es una línea recta, y las pruebas que deben superar los protagonistas son muchas y muy duras. La familia de Nihan, ahogada en deudas hasta el cuello y con problemas serios con gente muy poderosa, la obliga a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre frío, despiadado y con un poder que lo hace intocable. Emir además está completamente obsesionado con Nihan, su posesión más preciada, su trofeo, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla a su lado y mantenerla cautiva. Aquí ya tenemos el primer gran conflicto, un amor prohibido, una boda arreglada, impuesta por las circunstancias y la codicia, y un villano implacable que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere sin importar el daño que cause. Kemal, devastado por la repentina traición de Nihan y destrozado por el dolor de perder a la mujer que ama, decide rehacer su vida. Se va a trabajar a una mina, lejos de Estambul, un lugar inhóspito, en condiciones duras, un lugar que lo ayuda a refugiarse del dolor y a enfocarse en el trabajo. Allí, lejos de todo, se sumerge en su trabajo y, con el tiempo, se convierte en un hombre exitoso y millonario. Allí, lejos de la mirada de todos, construye una armadura de coraje y determinación. Años después, el destino, caprichoso como siempre, vuelve a cruzarlos. Kemal regresa a Estambul, impulsado
No solo por el éxito profesional, sino también por la sed de venganza, pero sobre todo por el amor que aún siente por Nian, un amor que el tiempo no ha logrado borrar, un amor que sigue vivo en lo más profundo de su corazón. Y aquí es donde la trama se complica aún más, donde la historia se vuelve un laberinto de intrigas, secretos y emociones desbordantes. Kemal regresa con la firme intención de desmantelar el imperio de Emir, de destruirlo desde adentro, y por supuesto, de recuperar a Nian. Pero la situación es mucho más complicada de lo que imaginaba. Nian está atrapada en un matrimonio infeliz, en una jaula de oro, con Emir controlando cada aspecto de su vida, manipulándola y sometiéndola a su voluntad. Y además hay un secreto oscuro que los une a ambos, un crimen terrible que Emir cometió y del cual Nian es, sin quererlo, cómplice. Un secreto que los ata, que los mantiene unidos por el miedo y la culpa. La serie está llena de giros inesperados, de intrigas, de conspiraciones, de traiciones y de relaciones complejas y llenas de matices. Cada episodio te deja con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, te hace pensar, te hace analizar cada detalle y te hace sentir un torbellino de emociones, desde la alegría y la esperanza hasta la desesperación y la angustia. La serie te engancha, te absorbe, te hace parte de la historia, te hace sentir que estás viviendo cada momento junto a los personajes. Y la química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul es simplemente increíble, inigualable. Es de esas parejas que te crees completamente, que te hacen suspirar, llorar, reír y emocionarte con cada mirada, cada gesto, cada palabra. Es una conexión que traspasa la pantalla, que te llega al alma, que te hace sentir que estás presenciando un amor verdadero y profundo. Burak Ozçivit, como Kemal, es el héroe romántico por excelencia. Es un hombre leal, valiente, apasionado, con principios, un hombre de honor, y por supuesto, muy atractivo, un hombre que encarna la fortaleza y la dulzura a la vez. Su interpretación es impecable, logrando transmitir la fuerza, la determinación y la vulnerabilidad de Kemal de una manera muy convincente. Vemos a un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, por el amor, un hombre que lucha contra viento y marea para defender a la mujer que ama, que no se rinde ante la adversidad, que no se deja vencer por los obstáculos, un hombre que está dispuesto a desafiar al destino y a romper todas las barreras para estar con la persona que ama. Neslihan Atagul, como Nian, es el corazón de la serie, es el alma de la historia. Su personaje es complejo, lleno de matices, con una gran evolución a lo largo de la serie. Es una mujer fuerte pero a la vez frágil, una mujer que está atrapada entre el deber, el amor, la lealtad y la supervivencia, una mujer que debe tomar decisiones difíciles, que debe enfrentarse a sus miedos y a sus demonios, una mujer que lucha por encontrar su propia voz y su propia libertad. Neslihan logra transmitir la angustia, el sufrimiento, la valentía, la desesperación y la esperanza de Nian de una manera magistral. Es una actriz que te hace empatizar con su personaje, que te hace entender sus decisiones, incluso cuando parecen contradictorias, que te hace sentir su dolor y su alegría, que te hace vibrar con cada uno de sus gestos y expresiones. Además de la historia principal, Amor a Prueba cuenta con personajes secundarios muy bien desarrollados, que aportan profundidad y complejidad a la trama. La familia de Kemal con su calidez, su apoyo incondicional y sus valores, que contrastan con la frialdad y la ambición de la familia de Nian. Los amigos de Nian, que la acompañan, la aconsejan y la ayudan a sobrevivir en un mundo hostil, y que también tienen sus propios secretos y problemas. Y por supuesto el antagonista Emir Kozkolu, interpretado de forma magistral por Kaan Urgankolu. Emir es un villano memorable, de esos que te hacen odiar, pero a la vez entender, un villano complejo con un pasado oscuro y una personalidad retorcida. Es un hombre manipulador, obsesivo con un poder que lo hace intocable, y con un trasfondo muy interesante que justifica, en cierta medida, sus acciones y su comportamiento. La serie también destaca por su impecable producción. La fotografía es preciosa con escenarios increíbles, desde las lujosas mansiones, los yates lujosos, los desfiles de moda, hasta las zonas más humildes y sencillas de Estambul, las minas, los barrios marginales, creando un contraste visual que refleja las diferencias sociales y la lucha de clases. La dirección de arte es impecable, cuidando cada detalle, cada vestuario, cada objeto, creando una atmósfera que te transporta a Estambul, te hace sentir parte de la historia y te sumerge en el mundo de los personajes. La música es otro punto fuerte, con una banda sonora que acompaña perfectamente cada escena, intensificando las emociones, creando una atmósfera inigualable y que te pone los pelos de punta, con melodías que se quedan grabadas en la memoria, y que te hacen recordar los momentos más importantes de la serie. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos dramáticos.
Amor a prueba está llena de escenas que te harán llorar a moco tendido, que te harán sentir un nudo en la garganta, que te harán sufrir junto a los personajes. La serie aborda temas muy profundos como el amor verdadero, la lealtad, la traición, la venganza, la justicia social, la lucha por la felicidad, la familia, la amistad, el perdón y la redención. Y lo hace de una manera muy emotiva y conmovedora, que te hace reflexionar, que te hace cuestionar tus propios valores y que te hace sentir que estás vivo. Si aún no han visto Amor a prueba, les aseguro que se están perdiendo una joya de la televisión turca, una serie que ha trascendido fronteras y que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Es una serie que te engancha desde el primer capítulo, que te hace sentir una montaña rusa de emociones, que te hace vibrar, reír, llorar y que te deja pensando en ella mucho después de que terminan los episodios. Es una historia de amor épica, llena de drama, intriga, misterio, giros inesperados y personajes inolvidables. Así que, ¿qué les recomiendo? Que la vean, que la disfruten. No se arrepentirán. Prepárense para sumergirse en un mundo de pasión, secretos, intrigas y giros inesperados. Preparen los pañuelos porque van a ser necesarios, prepárense para sufrir, para emocionarse, para enamorarse, para odiar, para perdonar. Y prepárense para enamorarse de Kemal Inian, de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, y de todo el universo de Amor a prueba. En resumen, Amor a prueba es una serie turca imprescindible, una obra maestra de la televisión turca. Su trama cautivadora, sus personajes complejos y memorables, la química explosiva e inigualable entre los protagonistas y su cuidada y excelente producción la convierten en una experiencia televisiva inolvidable, una de esas series que te marcan, que te dejan huella y que siempre recordarás. Si buscan un drama romántico con intriga, emoción, suspenso, un poco de venganza, un toque de misterio y con personajes que te atrapan y te hacen reflexionar, esta es la serie perfecta para ustedes, la serie que estaban esperando. Y bueno, esto es todo por hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Amor a prueba. ¿Ya la vieron? ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es su escena favorita? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Con qué personaje se identificaron más? Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus experiencias. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones enriquecen este espacio y me ayudan a crear contenido que les guste y que sea relevante. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones, reseñas y análisis. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Me encanta tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con otra recomendación que estoy segura les encantará. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la vida es muy corta para no ver Amor a prueba.